Bueno, mis hermanos, sean todos muy bienvenidos. Buenas noches para todos. Vemos que tenemos algunas caritas nuevas por aquí. Nos saludamos, le damos la bienvenida a Janet, a Mayra, que bueno, ya nos está acompañando desde hace tiempo. Vamos a comenzar con una canción, vamos con un himno, y posteriormente vamos a pasar al tema central para poder ir dando avance a esto, porque hoy día empezamos un poquito más tarde. De gracia salvaste mi alma, Señor,
Vamos a orar. Los pequeños niños. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu grande y glorioso nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias por traernos ya a la mitad de la semana para poder hacer una pausa en nuestro día, en nuestro quehacer diario y poder meditar en tu palabra, Señor, en las historias maravillosas que tú has dejado escritas, para que podamos tomar ejemplo de ellas y poder estar pendientes de nuestra salvación. Señor, te quiero pedir en esta hora que tu Espíritu Santo descienda sobre mí, que puedas esconderme en ti, para que no sean mis palabras de hombre, que no sean mi voz de humano la que hable, sino que sea tu voz, Señor, que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí, tocando los corazones que necesiten este mensaje, que puedan también ser transformados por tu gracia. Señor, ayúdanos para poder llevar este mensaje también a otros. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. ¿Sabes qué, Joaquín? Me olvidé de hacer el resumen. No hay problema, lo hacemos ahora. Dale, hermanito. No hay problema. Muchas gracias, hermano. Bueno, el rescate original. Quise titularlo así porque, bueno, siempre se habla del pecado de Adán y Eva como el pecado original. Y siempre como que nos fijamos en esa parte, ¿no? La parte negativa o la parte, esa perspectiva de la historia, pero no en el rescate que se hizo ya desde la fundación del mundo. Este rescate único que siempre se basó en lo mismo. El pacto de Dios con el hombre, que siempre fue el mismo, solo que el hombre no pudo entenderlo. Y trataba de hacerlo por sus propias fuerzas. Y vamos a ver un poco de esto, que el antiguo pacto y el nuevo pacto van netamente remontándose al Edén. Pasando un poquito más adelante, tenemos la historia bíblica. Ya vamos a comenzar a leer directamente el tema bíblico, que se encuentra en Génesis 3, capítulo 3. Para todo el que lo quiera ir siguiendo con su Biblia, lo puede ir buscando ahí en Génesis 3. Y tenemos, como siempre, el apoyo del espíritu de profecía para poder aclararnos un poco más ciertas cosas. Génesis 3 del 1 al 5 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, y la serpiente le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta es una de las primeras tentaciones que se realiza, bueno, en la humanidad, en la historia de las tentaciones también. Las primeras se vivieron en el cielo, pero bueno, se continuó la historia aquí. Y vemos la primera mentira que dice Satanás, una mentira mezclada con verdad, quizás, que le dijo no moriréis, porque quizás no murió en ese momento, pero bueno, ya vamos a ir profundizando un poquito más. Esto se encuentra en la historia de los patriarcas y profetas, ¿sí? Este es el capítulo 3 y 4 de algunas citas, no saqué todo el capítulo, sino lo que
lo que me pareció más interesante y que va de acuerdo al tema que queremos presentar aquí. Los ángeles amonestaron a Adán y a Eva a que estuviesen, perdón, a que estuviesen en guardia contra las argucias de Satanás, porque sus esfuerzos por tenderles una celada serían infatigables. Y vemos que los ángeles estaban ahí instruyendo todo el tiempo a Adán y a Eva y le decían, tengan cuidado que anda Satanás por ahí dando vueltas. Y le contaron la historia de lo que pasó en el cielo. Ellos estaban al tanto. Pero ¿qué pasó? Ellos esperaban otra cosa, se esperaban verdaderamente a Satanás en la forma de un ángel. Ellos lo hubieran podido identificar de esa manera. Pero se presentó como serpiente. Mientras fuesen obedientes a Dios, el maligno no podría perjudicarles. Y aquí radica todo, en el tema de la obediencia. Pues si fuese necesario, todos los ángeles del cielo serían enviados en su ayuda. Por más que hubiera venido como un elefante, como un mono, una lagartija, una serpiente, si ellos hubieran mantenido obedientes a Dios, como sea, en cualquier forma que hubiera venido, no les hubiera perjudicado. Si ellos rechazaban firmemente sus primeras insinuaciones, estarían tan seguros como los mismos mensajeros celestiales. Pero si cedían a la tentación, su naturaleza se depravaría y no tendrían en sí mismos poder ni disposición para resistir a Satanás. Vemos que en ese momento ellos sí tenían en sí mismos poder para resistir. Pero una vez que ya ellos caen en la tentación, una vez que ya ellos caen en la transgresión a la obediencia de la ley de Dios, ellos pierden ese poder, esa disposición para resistir al mal. ¿Cómo lo tenemos nosotros? Nosotros no tenemos en nosotros mismos poder para poder resistir, poder para obedecer por nuestra propia fuerza, no lo tenemos. El árbol de la sabiduría había sido puesto como una prueba de su obediencia y de su amor a Dios. El Señor había decidido imponerles una sola prohibición tocante al uso de lo que había en el huerto. Si menospreciaban su voluntad en este aspecto especial, serían culpables de transgresión. Vemos el tema de la obediencia, menospreciar la voluntad de Dios. Todo esto sería una transgresión. Para conseguir lo que quería sin ser advertido, Satanás escogió como medio a la serpiente, disfraz bien adecuado para su proyecto de engaño. La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Tenía alas y cuando volaba presentaba una apariencia deslumbradora, con el color y el brillo del oro bruñido. Posada en las cargadas ramas del árbol prohibido, mientras comía su delicioso fruto, cautivaba la atención y deleitaba la vista que la contemplaba. Así, en el huerto de paz, el destructor acechaba a su presa. Vemos que Satanás tampoco nunca va a venir en algo feo, en algo que a ti no te guste, en algo que tú le tengas un rechazo. Vemos que era hermosa, la serpiente, ¿verdad? Era uno de los seres más inteligentes, su color, su brillo, era todo muy bonito, pero ¿qué es lo que trajo al final? La muerte. Y así, Satanás, comiendo incluso el fruto, estaba acechando a su presa. ¿Cuál era esa presa? Eva. Los ángeles habían prevenido a Eva que tuviese cuidado de no separarse de su esposo, mientras éste estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el huerto. Estando con él, correría menos peligro de caer en tentación que estando sola. Y esto es algo que podríamos tocar quizá en otra oportunidad, más en profundidad, pero aquí vemos otro símbolo de los, como estamos hablando con Joaquín la semana pasada, los símbolos que se ven en la palabra de Dios. Adán, el primer Adán, el segundo Adán es Cristo. El primer Adán fue, bueno, el que cayó, el que estaba en el huerto del Edén, pero vemos que la mujer sacada de la costilla de Adán, del costado de Adán, así como la iglesia de Dios sacada del costado, de la llaga de Cristo, sacada desde allí, representa a la iglesia, ¿sí? La mujer, Eva, igual a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia, estando separada de su Adán, de Cristo,
tiene más posibilidades de caer. Y hoy en día todas las posibilidades de caer. En ese momento porque, bueno, estaban en un estado de santidad. Pero ahora no tenemos ese estado de santidad. Y así como Eva no podía separarse de su marido, de hecho, imagínense, ya estando en ese estado, cayó en tentación. La misma representación para nosotros. Nosotros como la iglesia de Cristo, como el pueblo de Dios, separados de Cristo, caemos en la tentación, caemos en el pecado. Pero unidos a Él, no podemos ser vencidos. Dice que distraída en sus agradables labores, inconscientemente se alejó del lado de su esposo. Al verse sola, imagínense, estaba en sus labores cotidianas, se alejó de su esposo. Si nosotros también en nuestras labores cotidianas podemos alejarnos del esposo. Al verse sola tuvo un presentimiento de peligro, pero desechó sus temores diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. Desdeñando la advertencia de los ángeles, muy pronto se encontró extasiada, mirando con curiosidad y admiración el árbol prohibido. El fruto era bello, y se preguntaba por qué Dios se lo había vedado. Esta fue la oportunidad de Satanás. Como discerniendo sus pensamientos, se dirigió a ella diciendo: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Bueno, Satanás sabía que esto no era así, pero bueno, como que mezcló ahí la curiosidad, usó las técnicas del engaño. Pero hay algo muy interesante, que al verse sola, tuvo el presentimiento del peligro, pero aún así desechó esos temores y dijo: no, si yo tengo la fortaleza para resistir, yo puedo sola. Y eso es lo que hoy en día muchos pensamos muchas veces, ¿sí? Yo puedo solo, ¿no? No necesito. ¿Para qué voy a orar? No, no lo necesito. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comeréis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Le dijo que al comer del fruto de este árbol alcanzarían una esfera de existencia más elevada y que entrarían en un campo de sabiduría más amplio. Añadió que él mismo había comido de este fruto prohibido y como resultado había adquirido el don de la palabra. Vemos engaños, mentiras tras mentiras, pero con una sutileza tremenda y con un poder de convencimiento que hicieron que, bueno, ya sabemos el final de la historia, que Eva comiera del fruto prohibido. Tal ha sido la labor que Satanás ha llevado adelante con gran éxito desde los días de Adán hasta el presente. Tienta a los hombres a desconfiar del amor de Dios y a dudar de su sabiduría. Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos se beneficiarían violando la ley de Dios. ¿No oímos hoy día razonamientos semejantes? Muchos hablan de la estrechez de los que obedecen los mandamientos de Dios, mientras pretenden tener ideas más amplias y gozar de mayor libertad. ¿Qué es esto sino el eco de la voz del Edén? El día que comiereis de él, es decir, el día que violareis el divino mandamiento, ¿seréis como dioses? Bueno, y esto es lo que ya sucedía en esos años de Ellen White, en 1880, 1890, cuando se escribió este libro más o menos. Si es que no antes, no sé, bueno, si no alguien me corrige. Pero ya hoy en día esto también se ve mucho en la mayoría del mundo cristiano, ¿sí? De que los mandamientos fueron clavados en la cruz y que ya no hay que obedecerlos, en fin, que hay que violar la ley de Dios. No, no, no importa sábado, domingo, viernes, lunes, lo que importa es que tú le des un día a Dios. Bueno. Eva creyó realmente las palabras de Satanás, pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado. No creyó en las palabras de Dios y esto la condujo a su caída. En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. Y aquí hay algo muy finito que hay que entender. O sea, una persona que estuvo en la mentira, listo, y le vinieron y le contaron la verdad, pero esta persona la rechaza esa luz que le llega, bueno, esta persona va a ser juzgada por eso.
porque tuvo la oportunidad de conocer el mensaje de verdad, pero no lo aceptó, lo rechazó, porque creía que, como decía Eva aquí, que tenía en sí misma capacidades, perdón, que tenía en sí misma la capacidad de poder resistir a la tentación. Todas las lecciones que Dios mandó registrar en su palabra son para nuestra advertencia e instrucción. Fueron escritas para salvarnos del engaño. El descuidarlas nos traerá la ruina. Y nuevamente se confirma, versículo de, si no me equivoco, es Primera de Corintios 1:10. Si no me equivoco, es ese. Donde dice que todas las cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Bueno, ya después lo voy a confirmar ese versículo. Pero fueron escritas como ejemplo. Todas las lecciones que están en la Biblia. De cada historia nosotros podemos ir sacando lecciones para nuestra vida hoy. Por más que digan, no, pero si Adán y Eva, ese tema yo ya lo he pasado, lo he visto 1000 veces. Siempre se puede aprender algo nuevo, siempre. Podemos estar seguros de que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido? Ok, muchas gracias. Muy bien, siguiendo con el texto bíblico, Génesis 3, del 6 al 10, dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Algo que yo nunca había prestado atención y que cuando estaba hablando con nuestro hermano Joaquín, pude llegar a visualizarlo de esa manera, es que, gracias Joaquín, me dice que es 1 Corintios 10:6 y 10 y 11, el versículo del cual yo les había hablado antes. Justamente, bueno, hablando de Joaquín aquí, me comentaba acerca de que Dios se estaba paseando por el huerto, pero ¿por qué Dios se paseaba por el huerto? ¿Cuándo Dios iba al huerto del Edén? Iba en el sábado, sí, a encontrarse con ellos, porque pasaban el sábado juntos, pero no solo en el sábado, en la puesta del sol, sino desde antes. Ya cuando se estaba por poner el sol, él ya llegaba ahí para recibir el sábado, ¿con quién? Con Adán y Eva. ¿Y dónde estaban Adán y Eva? Estaban escondidos. Entonces, ¿qué día pecaron ellos? Pecaron un viernes. Si pecaron un viernes y se escondieron. Entonces, cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales y trataron como de autojustificarse con su propia vestidura. Vamos a ver más adelante un poco de eso. Pero fue un día viernes, al igual como Cristo venció el pecado. ¿En qué día? Un día viernes. Bueno, el Evangelio es tan perfecto. El otro día cuando estábamos ahí con los chicos viendo los significados de Strong, de Génesis 2, no podía sacarme la sonrisa de la cara. Bueno, aquí se me trabó un poquito el PowerPoint, pero aquí yo tengo siempre siempre tengo aquí mi respaldo. Bueno, entonces, pasando de Génesis 3, 6
al 10. Esta parte es muy importante, sobre todo en el simbolismo que tiene para la actualidad, para el tiempo del fin. Nosotros sabemos que en el año 6000, que representa este día sexto, el día viernes, en el fin del tiempo, muchos se van a esconder. Dice que les cubran las peñas para no ver el rostro de Dios cuando viene. Entonces, cuando nosotros pecamos y nos justificamos por nosotros mismos, muchas veces pasa esto, porque la Biblia dice, el amor echa fuera el temor, y el temor es causa del pecado. Entonces, por esta causa es que ellos se esconden en el tiempo del fin, así como Adán y Eva se escondieron en este entonces. Cuando viene Dios hacia nosotros, a nuestro encuentro, que es la segunda venida, que es el encuentro del esposo con la esposa, no debemos escondernos. Por eso es que es necesario este tema comprender bien, sobre todo el final que va a explicar Frank, porque tiene la aplicación para nosotros en este tiempo del fin, para poder prepararnos nosotros para el encuentro de Dios en día séptimo, en el séptimo milenio. Y debemos tener su justicia para no escondernos y para no huir de Dios. Así es, Joaquín, muchas gracias por su intervención tan acertada. Muy bien. Hablando ya del fruto, volviendo al texto de Elena de White, dice que era agradable al paladar y a medida que comía, cuando Eva estaba comiendo, parecía sentir una fuerza vivificante y se figuró que entraba en un estado más elevado de existencia. Sin temor, tomó el fruto y lo comió. O sea, ella como que ya se pensaba, como decía, estaba, como dicen en España, ya flipaba ella que estaba como convirtiéndose en un dios, ¿no? Y ahora, habiendo pecado, ella se convirtió en el agente de Satanás para labrar la ruina de su esposo. Con extraña y anormal excitación y con las manos llenas de fruto prohibido, lo buscó y le relató todo lo que había ocurrido. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos vuelto también agentes de Satanás para labrar la ruina de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de nuestros amigos, de nuestra familia? Adán comprendió que su compañera había violado el mandamiento de Dios. Él lo entendió así en el momento, ya se dio cuenta. Menospreciando la única prohibición que les había sido puesta como una prueba de su fidelidad y amor. Se desató una terrible lucha en su mente. Lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado. Pero ahora el error estaba cometido. Debía separarse de su compañía que le había sido de tanto gozo. ¿Cómo podría hacer eso? Adán había gozado del compañerismo de Dios. Y aquí nuevamente vemos el símbolo, entre comillas, porque Adán cayó. Cristo no cayó. Cristo vivió sin pecar. ¿Sí? Cristo venció aquí en el lugar de Adán. Pero vemos que también se cumple cierto simbolismo entre Adán y Cristo hasta en esto. Porque Adán, así como Cristo, comprendió que el hombre había violado el mandamiento de Dios. Cristo como el esposo, la iglesia, ¿verdad? Y Adán había gozado el compañerismo de Dios y de los santos ángeles. Había contemplado la gloria del Creador. Comprendía el elevado destino que aguardaba al linaje humano si los hombres permanecían fieles a Dios. Sin embargo, se olvidó de todas estas bendiciones ante el temor de perder el don que apreciaba más que todos los demás. Al igual que Cristo, ¿no? Aunque Adán comete el error, pero Cristo enmienda. Si él se olvidó del cielo, dejó todo atrás por venir a buscar, ¿sí? Por perder lo que más apreciaba, que somos nosotros. Y también, obviamente, vindicar el nombre de Dios y la ley de Dios. Después de su transgresión, Adán se imaginó al principio que entraba en un plano superior de existencia, lo mismo que Eva.
Pero pronto la idea de su pecado le llenó de terror. El aire, que hasta entonces había sido de temperatura suave y uniforme, pareció enfriar los cuerpos de la culpable pareja. El amor y la paz que habían disfrutado desapareció, y en su lugar sintieron el remordimiento del pecado, el temor al futuro y la desnudez del alma. El manto de luz que los había cubierto desapareció, y para reemplazarlo hicieron delantales, porque no podían presentarse desnudos a la vista de Dios y los santos ángeles. Ahora comenzaron a ver el verdadero carácter de su pecado. Aquí vemos algo que es fundamental. Cuando se habla acerca de que Adán y Eva se hicieron vestiduras porque les dio vergüenza, porque habían pecado, habían perdido la santidad, pero va más allá de eso. Ellos tenían no solo desnudo su cuerpo, sino también su alma. Y esa acción de querer vestirse ellos mismos con las hojas de higuera representa cuando nosotros queremos vestirnos a nosotros mismos por nuestras propias obras, ¿sí? Por nuestras propias capacidades. Cuando nosotros queremos que sea nuestra justicia la que nos salve, pero no tenemos justicia para que nos salve, no podemos vestirnos, porque esas hojas de higuera no sirven para nada. No cubren de verdad la vergüenza de nuestra desnudez. El manto de luz que los había cubierto desapareció. Así también representa esa, cuando nosotros transgredimos la ley, transgredimos los mandamientos de Dios. Y eso es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto que te llevaba quizás a ciertas ceremonias, a que tú por tu propio esfuerzo guardaras la ley de Dios, y el nuevo pacto, la ley, que quiere decir la ley de Dios en tu corazón y en tu mente. O sea, ya no es por tu propio esfuerzo, sino por quién, por Cristo, por los méritos de Cristo. Ya lo vamos a ir entendiendo un poco más. Génesis 3, del 11 al 15 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí el espíritu de profecía dice que cuando Adán culpa a la mujer, a la vez también culpaba a Dios, porque Dios fue el que creó a la mujer. Dice, la mujer que tú me diste, o sea, es por tu culpa que yo comí del árbol. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Nuevamente, culpando a la creación de Dios. La creación, esa serpiente, ¿por qué la creaste? ¿Para qué la hiciste? Mira lo que me hizo, me engañó y yo comí. O sea, vemos la justificación propia, los pretextos, las excusas. En lugar de mostrar un sencillo arrepentimiento y decir, perdónanos Dios, nos equivocamos, te fallamos. Pero aún así, vemos que Dios hace algo maravilloso. Y Él desde el minuto cero, ya les hace una promesa y Cristo ya se había ofrecido, sin siquiera preguntarle si es que querían ser perdonados. Él se ofrece para perdonar sus pecados, Él se ofrece para expiar su culpa y para ponerse en lugar del hombre, sin siquiera preguntarle si Él lo quería aceptar. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí se ve la profecía, la primera profecía que habla sobre Cristo, sobre la venida de Cristo, como esa simiente, esa descendencia de la mujer, que iba a ser la que iba a herir a la serpiente en la cabeza. A pesar de que esta serpiente le iba a sentir un dolor en el calcañar, en el tobillo. Quédense con esto, con el tema de que aún cuando ellos ya habían pecado, por lo tanto ellos ya tenían muerte,
en sí, porque la paga del pecado es la muerte. Ellos fueron condenados a muerte. Aún así, Cristo intercede, sin que ellos le pregunten, sin que ellos le pidan, ni le pidieron ni perdón, ni se arrepintieron. Pero Él escudriña sus corazones, y Él veía su vergüenza, que se sentían dolidos con Dios, ¿sí? Se sentían en deuda con Dios, antes de incluso de saber el sacrificio que iba a realizar Cristo. Dice, con humildad e inenarrable tristeza se despidieron de su bello hogar, y fueron a morar en la tierra sobre la cual descansaba la maldición del pecado. La atmósfera de temperatura, antes tan suave y uniforme, estaba ahora sujeta a grandes cambios. Y misericordiosamente el Señor les proveyó de vestidos de pieles para protegerlos de los extremos del calor y del frío. Misericordiosamente, aquí está la misericordia del Señor, que les provee estos vestidos de pieles. Pero esto era solo para cuidarlos del frío, o también hay un simbolismo detrás de esto. Si estas pieles, ¿de dónde las sacó Dios? Tuvo que haber matado algo para poder sacar esas pieles. No fue a la tienda de pieles y compró, véndame 2 pieles, uno para hombre y otro para mujer. No existía en ese momento. Tuvo que haber muerte para que esas pieles pudieran haberse hecho parte de la vestimenta de Adán y Eva. ¿Qué se imaginan que mató? ¿Qué era lo que se mataba antiguamente en el antiguo Israel? Esos sacrificios que se realizaban de corderos, ¿verdad? De carneros, de machos cabríos. Por lo tanto, se hizo un sacrificio y ellos se vistieron con las pieles de este sacrificio. Estas vestiduras de ese sacrificio, ¿a quién representaban? A Cristo. Por lo tanto, eran las vestiduras de Cristo, las vestiduras de justicia. Y ellos tenían sus vestiduras de higueras. Y aquí vemos nuevamente el tema del antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto, los esfuerzos por cubrir tu desnudez y no puedes. Cuando tú mismo te esfuerzas por guardar la ley y no puedes. Por hacer las cosas bien, hacer buenas obras y no puedes ser justificado por Dios. Pero cuando tú, utilizando las vestiduras de pieles que te otorga Dios, esas vestiduras de justicia que son de Cristo, allí es cuando puedes ser capacitado para poder guardar la ley, cuando eres capacitado para poder vivir sin pecar, como lo hizo Cristo. Dígame, Mayra, está levantando la mano. Bien, o sea que este sacrificio, el primer sacrificio que se hizo, lo hizo Cristo. Y no es que Adán y Eva mataron el cordero, estas pieles. O sea, fue Cristo mismo el primer cordero que se dio a sacrificio para vestir a Adán y Eva. Es una pregunta que se me vino. Ok. Vamos a verlo más adelante porque hay una cita respecto a Bien. eso. Bien. Así que quédate hasta el final. Ahí te dejo la curiosidad. Muy bien. Bueno, sigue diciendo un poco más cuando Adán y Eva vieron la realidad, ¿verdad? Y vieron la caída de las flores, las hojas, los primeros signos de la decadencia. Adán y Eva y su compañero se apenaron más profundamente de lo que hoy se apenan los hombres que lloran a sus muertos. La muerte de las delicadas y frágiles flores fue en realidad un motivo de tristeza. Pero cuando los bellos árboles dejaron caer sus hojas, la escena les recordó vivamente la fría realidad de que la muerte es el destino de todo lo que tiene vida. Imagínense, ustedes han ido a un funeral, toda la gente llorando y todo eso. Adán y Eva se entristecieron mucho más cuando vieron caer las hojas y las flores, de lo que se entristece una persona que pierde un ser querido. Imagínense el dolor en su corazón. El Hijo de Dios, el glorioso soberano en el cielo, se conmovió de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo
solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podría salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. ¿Con qué se podría medir la profundidad de este amor? Dios quería hacer que resultara imposible para el hombre decir que hubiera podido hacer más. Con Cristo dio todos los recursos del cielo para que nada faltara en el plan de la elevación de los seres humanos. Este es amor, y su contemplación debiera llenar el alma con gratitud inexpresable. Oh, cuánto amor incomparable. La contemplación de este amor limpiará el alma del egoísmo, hará que el discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz y siga al Redentor. Vemos aquí como la eterna deidad, la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planificaron todo desde un principio. Pero es un amor tremendo. Nosotros no podemos entenderlo con nuestra mente finita ahora, pero ocupará los estudios de nuestras mentes durante la eternidad. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de ellos. Se les otorgaría un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. Y aquí vemos lo que es la justificación por la fe. Dios les dio sus vestiduras y mediante el arrepentimiento y la fe pudieron llegar a ser nuevamente hijos de Dios. El sacrificio exigido por su transgresión reveló a Adán y a Eva el carácter sagrado de la ley de Dios, y comprendieron mejor que nunca la culpa del pecado y sus horrorosos resultados. O sea que hubo un sacrificio exigido por su transgresión. ¿Cuál fue? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Oh, el misterio de la redención. El amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. ¿Quién puede comprender la profundidad de este amor que excede todo conocimiento? A través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, tratando de entender el misterio de ese incomprensible amor, se maravillarán y adorarán a Dios. Así como la transgresión de Adán había traído desgracia y muerte, el sacrificio de Cristo traería vida e inmortalidad. Y aquí vemos nuevamente el paralelismo entre Cristo y Adán. Adán transgredió la ley. Cristo venció. Y aquí vamos pasando lo que mencionaba Mayra. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Qué interesante detalle, que Dios hizo las túnicas de pieles. Él mismo las confeccionó. No les dijo, mire, ahí saquen las pieles de allí, ahí hay aguja, hay hilo. Él mismo, con un amor y una misericordia tremendo, se dedicó a hacer con sus propias manos las pieles, adecuadas a su medida, de acuerdo a su necesidad. El Señor Jesucristo ha preparado una cobertura, el manto de su propia justicia, que pondrá sobre cada alma arrepentida que lo reciba por la fe. Esta cita
está acompañada de este versículo. Este mismo versículo aparece antes de esta cita, ¿sí? Por eso yo lo puse aquí. Hablando acerca de esas vestiduras, que son el manto de su propia justicia. Dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El pecado es la transgresión de la ley. Cristo murió para que todos pudieran deshacerse de ese pecado. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de traer a nuestra vida. No tratar de justificarnos nosotros mismos con nuestras vestiduras de higuera, sino con la justicia de Cristo, las vestiduras que nos da Él, esas vestiduras de justicia. Después de haber redimido al mundo de la condenación de la ley, Cristo podría impartir poder divino al esfuerzo humano. Y aquí está la clave. Cuando nosotros por fe aceptamos el sacrificio de Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, Él ya nos brinda nos imparte ese poder divino. Y ahí están los dos tipos de justicia. La justicia imputada, que es la que Él nos otorga, como les otorgó a ellos el sacrificio de Cristo, y las vestiduras de justicia, acompañadas de esta justicia impartida, que es este poder divino que nos capacita para poder guardar la ley. Así, mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo, los caídos hijos de Adán podrán convertirse nuevamente en hijos de Dios. Y cita 1 Juan 3:2. Un delantal de hojas de higuera nunca cubrirá nuestra desnudez. El pecado debe ser quitado y el ropaje de la justicia de Cristo debe cubrir al transgresor de la ley de Dios. Entonces, al mirar el Señor al pecador creyente, ve no las hojas de higuera que lo cubren, sino el manto de justicia de Cristo. ¿Y qué es el manto de justicia de Cristo? La perfecta obediencia a la ley de Jehová. De eso se trata la justicia de Cristo. Cuando nos dice, ponte toda la armadura del cristiano y ponte el yelmo de la salvación y ponte la coraza de justicia. ¿Qué quiere decir esa coraza de justicia? La obediencia a la ley de Jehová. El hombre ha cubierto su desnudez, no bajo una cobertura de hojas de higuera, sino bajo el manto de la justicia de Cristo. Cristo hizo un sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia. ¿Qué precio tuvo que pagar el cielo para rescatar al transgresor de la ley de Jehová? Pero esa santa ley no podía mantenerse a un precio menor. En vez de que la ley fuera abolida para alcanzar al pecador, debía ser mantenida en toda su sagrada dignidad. En su Hijo, Dios se dio a sí mismo para salvar de la ruina eterna a todos los que creen en Él. ¿Cristo vino a rebajar la norma o a elevarla? Cuando se dice en la ley de Dios, no cometerás adulterio, ¿verdad? Pero Cristo, ¿qué dijo? Que todo aquel que cometa adulterio en su mente, el que codicia a una mujer para ella tenerla, está cometiendo adulterio en su mente. Por lo tanto, él, ¿qué hizo? ¿Rebajó la norma o la elevó? La elevó, la elevó. El pecado es deslealtad a Dios y merece castigo. Las hojas de higuera cocidas se usaron desde los días de Adán, simbólicamente, ¿no? Y a pesar de ello, la desnudez del alma del pecador no está cubierta. Todos los argumentos reunidos por los que se interesaron por este manto frívolo vendrán a ser nada. El pecado es la transgresión de la ley. ¿A qué compara esas hojas de higuera? A la transgresión de la ley. A querer guardar la ley por mi propia fuerza. No puedo. No puedo. Por mí mismo no puedo. Por mí mismo no puedo vencer adicciones. Por mí mismo yo no puedo vencer tentaciones. Por mí mismo yo no puedo obtener justicia. Por mí mismo yo no puedo obtener perdón. Por mí yo no puedo obtener nada. Yo no hago nada. Cristo se manifestó en nuestro mundo para quitar la transgresión y el pecado y sustituir la cobertura de hojas de higuera por el manto puro de su justicia. El manto puro de su justicia. La ley de Dios queda vindicada por el sufrimiento y la muerte del unigénito Hijo del Dios infinito.
Y aquí es donde le hablaba acerca de que Cristo vindicó la ley de Dios. ¿A qué nos recuerda esto de las vestiduras? Apocalipsis 3, 18 y 19. Mira, casualmente, nuevamente, Apocalipsis 3, Génesis 3. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. El oro refinado en fuego, ¿qué quiere decir? La fe. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se vea la vergüenza de tu desnudez. La justicia de Cristo. Las vestiduras blancas, esa justicia que Él nos imparte. Unge tus ojos con colirio para que veas. El Espíritu Santo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. ¿Qué necesitamos? Fe, justicia y el Espíritu Santo. Esas tres, ¿cuál viene de nosotros? Ninguna. Por eso tenemos que comprarlas al que la vende. ¿Quién las vende? Dios. ¿Cuál es el precio? Nuestra entrega. Una sola transgresión de la ley de Dios, aún en el detalle más pequeño, es pecado. Bueno, voy a leer la cita que tengo aquí rematada. La rectitud, la justicia y la excelencia moral de la ley deben ser mantenidas, vindicadas delante del universo celestial y de los mundos no caídos. No obstante, fiel al propósito por el cual dejó el cielo, Cristo mantendría su interés en los hombres y seguiría invitándolos a ocultar sus debilidades y deficiencias en Él. ¿Tenemos debilidades? ¿Tenemos deficiencias? Claro que sí. ¿Dónde tenemos que llevarlas? A Cristo. Supliría las necesidades de todos los que fuesen a Él con fe. ¿Se refiere a necesidades materiales? Sí, puede ser, sí, también pueden ser necesidades materiales. ¿Pero solo eso? Esas son las más importantes. Son las necesidades para poder tener esa perfección de carácter. El sacrificio de animales fue ordenado por Dios para el hombre. Aquí como que me equivoqué con... Muy bien. Que la tía Elena aquí justo se me cruzó, entonces la vamos a achicar un poquito. No me había dado cuenta. Ahora sí. El sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto manifestar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Entonces, ¿quién ofreció el primer sacrificio de Mayra? A ver si está por ahí. Bueno, espero que lo hayas escuchado. Para Adán, el ofrecimiento del primer... Ah, ok, muy bien, muy bien. Qué bueno que te quedaste hasta el final. Sí. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte, y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habrían conocido el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Él entendía que ese sacrificio representaba a Cristo, y eso era lo que más le llenaba de dolor. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión, que nada, sino la muerte del querido Hijo de Dios, podía expiar. Y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminaba el tenebroso y horrible futuro, y le libraba de una completa desesperación. Ese sol de justicia
admiró, me llama la atención esta parte, que se admiró de la infinita bondad, que daba semejante rescate para salvar a los culpables. ¿Se imaginan cómo se hubiera sentido Adán en ese momento de decir, o sea, de verdad vas a morir por mí? O sea, ¿qué soy yo? Yo te desobedecí, desconfié de ti. ¿De verdad vas a morir por mí? Imagínense ese dolor que, bueno, yo creo que más de alguno de nosotros lo hemos sentido en algún momento, decir, de verdad moriste por mí, Cristo. Y ese sentimiento como entre tristeza y agradecimiento, yo me imagino que para él fue mucho más vívido y más fuerte en ese momento. Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. ¿Cuál era? Cristo no vino a la tierra solo por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo, para desacreditar las mentiras de Satanás. Y en eso se basa todo el plan de salvación, para que los mundos no caídos puedan ver de que la ley de Dios es perfecta, puedan ver el verdadero carácter del pecado, el verdadero carácter de la maldad, porque ellos no lo entendían, nunca habían visto algo así. Nosotros fuimos la primera vez, la única mancha negra en toda la creación está aquí en la tierra. Y para cerrar este capítulo de Efesios, capítulo 2, desde el versículo, bueno, todo el capítulo 2 es muy bueno. Yo seleccioné algunos versículos y les dije que se quedaran con algo en la mitad más o menos. Le dije que se quedaran con Adán y Eva, que aún estando muertos, aún ya por la transgresión de la ley, merecían la muerte, aún así Cristo se ofrece, sin que ellos le pidan nada, sin que ellos ni siquiera aceptaran eso todavía. Pero Él ya les estaba dando su justicia, sus vestiduras de justicia. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Igual que Adán y Eva, ¿no? Estaban muertos, pero Cristo les dio vida. Igual que a nosotros, lo mismo con nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras, ese cumplimiento de la ley, esas vestiduras de justicia que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así como Adán y Eva les preparó esas vestiduras de piel para cubrirlos, que representaban la justicia de Cristo. Bueno, yo estoy como un poco choqueado aquí con esto porque, no sé, me emocioné un poco. Joaquín, si pudiste redactar un pequeño resumen y que puedas explicar un poco a los hermanos cuál es la idea a partir de ahora de las temáticas, cómo queremos abordarlo para que podamos llevarlo a la práctica y todo lo que habíamos hablado. Muy bien. El objetivo de todas las temáticas siempre es primero comprenderlo por nosotros mismos. Y esta es la manera en que el cerebro va a retener esta información. ¿Por qué es importante que nosotros la retengamos? Primero, para acordarnos de esto. Porque esta verdad que se dijo hoy
Esta verdad es muy importante, es trascendental para nuestra vida. Y debemos recordarla, pero por sobre todo, que el Señor nos dé la ayuda para poder practicarla y para poder obtener esa justicia, ese manto de Cristo en nosotros. Y justamente yo estaba meditando en esto y aparece aquí en el capítulo 6 de Efesios, que citó también Frank. Yo también estaba meditando en eso justamente. Y en el versículo 11 del capítulo 6 también nos habla para este tiempo. Y es muy importante saber, sobre todo, que en este tiempo la vamos a ocupar, esta justicia. Por lo tanto, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, esto también se aplica a nuestra vida práctica. Dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, si nosotros no nos podemos obtener esta justicia, cuando venga Dios en el séptimo milenio, nosotros nos vamos a esconder de Él. Entonces necesitamos realmente que el Señor nos ayude en la vida práctica a poder obtener esta justicia. Y estas temáticas, ese es el objetivo que tienen. Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros aquí en el grupo, y también como esto está quedando grabado, lo primero que vamos a hacer es explicar con nuestras propias palabras qué es lo que nosotros entendimos hoy día. Y eso lo vamos a explicar en una hojita, no más de 5 líneas. Esa es la tarea que ustedes tienen hoy y la van a presentar el día viernes. Y esta tarea es muy importante porque al ustedes explicarlo con sus propias palabras, van a poder darse cuenta si entendieron o no el tema. Y si no entendieron algo del tema, el día viernes se va a volver a explicar esto, pero en cuanto a las preguntas que ustedes tengan. Entonces, esa es la tarea que les dejamos hoy día. Expliquen ustedes con sus propias palabras el resumen. Yo también hice un resumen hoy día, ya lo tengo hecho ya, pero no se los voy a pasar. Ustedes tienen que hacer el suyo. Así que ahí lo vamos a comparar el día viernes y mediten en este tema. Les queda hoy día, el jueves y el viernes lo comentamos. Muy bien. Muchas gracias, Joaquín, por esa extraordinaria cita. Efesios 6, versículos 10 en adelante. Sí, 10, 11 y 12. Y Muy ahí bien. todo el capítulo en general, porque ahí explica la preparación para el tiempo del fin, que tiene relación con la preparación de Adán y Eva cuando Cristo venía los días sábados. Perfecto. Perfecto. Bueno, mis hermanos, vamos a hacer una oración para poder terminar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu grande y glorioso nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias por ese maravilloso sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros. Sin siquiera pedírtelo, sin siquiera nosotros arrepentirnos, tú ya nos habías dado esa vida que emana de tu llaga, bajo la cual nosotros podemos obtener salvación. Señor, en esta hora quisiéramos rogarte que tú puedas habitar en nosotros, que puedas vestirnos con esas vestiduras de justicia para poder hacer frente a todas las pruebas que tenemos en el día a día, para poder mantenernos de pie en el día grande y terrible del Señor. Y cuando aparezcas, en lugar de escondernos, nuestros rostros resplandezcan al mirar la gloria en la que vienes en las nubes del cielo.
Cristo, queda muy poco tiempo y te pedimos que puedas día tras día amonestarnos, poder purificarnos y mostrarnos nuestros errores para poder entrar en el reino de los cielos. Quédate con nosotros y ayúdanos a vivir cada día con tu justicia, con esas vestiduras de pieles que nos das, no con nuestras propias hojas de higuera. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.